Nadie sabe realmente cómo lo hicieron. Y lo más inquietante es que llevamos 2000 años intentando descubrirlo. El Coliseo Romano. Un edificio que lleva en pie desde el año 72 después de Cristo, que sobrevivió terremotos, saqueos, siglos de abandono y el peso de su propio tamaño. 100.000 toneladas de travertino, 80 arcos, 4 plantas de hormigón y piedra que todavía hoy hacen que los ingenieros modernos se rasen la cabeza y admitan, en voz baja, que no entienden del todo cómo fue posible. Sin grúas hidráulicas, sin acero estructural, sin ordenadores de cálculo, sin nada de lo que nosotros damos por sentado cuando construimos algo de esa envergadura. Y sin embargo, ahí está. Lo que te voy a contar hoy no es el Coliseo de las guías turísticas, no es el edificio de las fotos de Instagram, ni el monumento que aparece en el billete de €1. Es la historia real de cómo un grupo de seres humanos, con sus manos, sus animales y una brutalidad organizativa que todavía resulta difícil de procesar, levantaron en menos de 10 años la estructura de entretenimiento más ambiciosa que el mundo antiguo había visto jamás. Y lo que descubrirás en los próximos minutos va a cambiar la forma en que miras ese edificio para siempre. Empieza todo con un cálculo político muy frío. El año es el 68 después de Cristo. Nerón acaba de perder el poder. El hombre que había construido una casa tan desproporcionada y tan obscena en tamaño que los romanos la llamaron la Domus Aurea, la Casa Dorada, ha caído. Y Vespasiano, el nuevo emperador, entiende algo que los políticos de todas las épocas han entendido siempre. Para ganarte a un pueblo, necesitas darle algo grande, algo que puedan ver, tocar, sentir, algo que les haga olvidar que acaban de salir de 4 años de guerra civil y caos. Lo que Vespasiano decide construir en el lugar exacto donde Nerón tenía su lago privado, es el lago artificial que el emperador anterior usaba para su propio placer, es el edificio más grande jamás destinado al entretenimiento de las masas. Abierto, para todos, gratis, en muchas ocasiones. Un gesto político tan calculado que resulta casi admirable en su cinismo. Pero hay una pregunta que flota por encima de toda esa narrativa política. Una pregunta que los historiadores llevan siglos evitando responder con claridad, porque la respuesta incomoda. ¿Quién construyó realmente el Coliseo? La respuesta oficial dice: ingenieros romanos, arquitectos brillantes, una organización sin precedentes. Y eso es verdad, pero incompleta. Porque detrás de cada bloque de travertino que pesa entre 2 y 3 toneladas, detrás de cada arco perfectamente calibrado, detrás de cada metro cúbico de hormigón romano, que los propios romanos llamaban opus caementicium, hay algo que los folletos turísticos no mencionan demasiado. Trabajo forzado, a una escala que resulta difícil de imaginar. Tras la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70, Tito, el hijo de Vespasiano, regresó a Roma con algo más que gloria militar. Regresó con entre 70.000 y 100.000 prisioneros judíos, personas. Seres humanos que pasaron a ser, en el vocabulario romano, instrumentos de construcción. Fueron ellos quienes arrastraron los bloques de travertino desde las canteras de Tívoli a 30 kilómetros de Roma. Fueron ellos quienes excavaron los cimientos. Fueron ellos quienes cargaron el peso literal y físico de un edificio que 2000 años después visitamos con admiración y sacamos fotos sonriendo. Eso no lo borra la admiración arquitectónica, solo lo complica. Y ahora viene la parte que de verdad no tiene explicación fácil. Si quieres unirte a esta comunidad de personas que buscan la historia real detrás de los grandes monumentos, suscríbete ahora, porque lo que viene en los próximos minutos es exactamente el tipo de detalle que no encuentras en ningún manual de historia. 30 kilómetros. Esa es la distancia entre Roma y Tívoli, donde estaban las canteras de travertino. Imagina un bloque de piedra caliza de 3 toneladas. No tienes maquinaria pesada, no tienes camiones, tienes bueyes, tienes trineos de madera, tienes rodillos y tienes personas que empujan. Los geólogos que han estudiado el Coliseo calculan que para levantar el edificio completo fueron necesarios aproximadamente 2,5 millones de toneladas de material.
Solo el travertino representa una fracción enorme de esa cifra. El resto es toba volcánica, ladrillo cocido y ese hormigón romano que merece una historia aparte porque es, literalmente, una de las mayores revoluciones de la ingeniería de todos los tiempos. El hormigón moderno que usamos hoy tiene un problema bien conocido. Se degrada, se fisura. Los propios ingenieros de estructuras saben que un edificio de hormigón convencional tiene una vida útil de entre 50 y 100 años antes de necesitar intervención seria. El hormigón romano, 2000 años después, en muchos casos, está más duro que el día en que fue mezclado. ¿Por qué? Durante décadas los científicos no tuvieron respuesta clara. Luego, en 2017, un equipo de investigadores de la Universidad de California analizó muestras del Coliseo y de otras estructuras romanas y encontraron algo que nadie esperaba. El hormigón romano estaba hecho con ceniza volcánica del monte Vesubio, agua de mar y cal. Y la combinación química de esos tres elementos, al entrar en contacto con el agua a lo largo del tiempo, en lugar de debilitarse, seguía cristalizando, seguía reforzándose. El tiempo no destruía ese hormigón, lo mejoraba. Los romanos no sabían química molecular, no tenían laboratorios. Probablemente llegaron a esa fórmula a través de siglos de prueba y error, de observar qué construcciones aguantaban y cuáles no, de aprender de los fracasos de sus antecesores. Pero el resultado es una tecnología que nosotros, con todo lo que sabemos, todavía no hemos conseguido replicar de forma completamente satisfactoria. Eso debería hacernos pensar algo importante sobre la diferencia entre inteligencia e información. Pero el hormigón es solo una parte del misterio. La otra parte, la que realmente desafía la comprensión, es la velocidad. El Coliseo fue construido en aproximadamente 8 años. 8 años para levantar una estructura de 50 metros de altura, con una circunferencia exterior de 527 metros. Capacidad para entre 50.000 y 80.000 espectadores. 80 entradas numeradas con sistemas de gestión de flujo de público que muchos estadios modernos no han superado en eficiencia y un sistema subterráneo de túneles, elevadores y trampillas que permitía hacer aparecer animales y gladiadores en la arena desde abajo del suelo como si fueran fantasmas. ¿Cómo organizas eso con la tecnología del año 70? La respuesta es que los romanos habían desarrollado algo que los historiadores de la ingeniería consideran igual de revolucionario que cualquiera de sus materiales. Habían desarrollado un sistema de gestión de obra que no se volvería a ver en Europa hasta el siglo XIX. División de trabajo, especialización por equipos, planificación en fases simultáneas. Mientras un equipo excavaba cimientos, otro preparaba el travertino, otro mezclaba hormigón, otro construía los arcos. No trabajaban en secuencia, trabajaban en paralelo, como una fábrica, 2000 años antes de que existieran las fábricas. Y ahora es donde esto se vuelve realmente extraño. Hay algo en los cimientos del Coliseo que ningún romano documentó de forma completa y que los arqueólogos descubrieron hace relativamente poco tiempo. Debajo de la arena, debajo de ese suelo de madera sobre el que combatían los gladiadores, hay un laberinto, una red de corredores, habitaciones y pozos que bajaban al menos 2 niveles bajo tierra. 94 metros de largo, 73 metros de ancho, con un sistema de drenaje tan bien diseñado que los ingenieros modernos, cuando excavaron esa zona en el siglo XX, encontraron los canales de agua prácticamente intactos. ¿Para qué servía todo eso? Parte de la respuesta es sencilla. Para los animales, los leones, los tigres, los rinocerontes, los hipopótamos que aparecían en la arena, necesitaban estar almacenados en algún lugar antes del espectáculo. Los especialistas calculan que en un solo día de juegos podían llegar a usarse hasta 5.000 animales. 5.000. En un solo día. Lo que eso implica en términos de logística, de alimentación, de transporte desde África o Asia, es una cadena de suministro global que hacía funcionar un estadio. Pero hay otra parte de la respuesta que es más oscura y más fascinante. Los sótanos del Coliseo tenían 32 jaulas, operadas mediante un sistema de poleas,
que permitía abrir simultáneamente múltiples trampillas en el suelo de la arena. Imagina estar sentado en la gradería y ver cómo de repente, sin aviso, el suelo se abre en 8 puntos distintos al mismo tiempo, y emergen leones, gladiadores, escenarios enteros. La diferencia entre aquello y la magia, para un espectador del siglo I, debía de ser muy difícil de explicar. Lo que viene ahora es lo que muy poca gente conoce sobre la construcción, y es el detalle que más me impactó cuando lo descubrí. Los romanos no usaban planos arquitectónicos en el sentido moderno. No tenían papel de gran formato, no tenían sistemas de escala como los que usa un arquitecto hoy. Usaban algo llamado reglas de proporción, reglas matemáticas memorizadas y transmitidas de maestro a aprendiz, que indicaban cómo debían relacionarse entre sí las diferentes partes de una estructura. Si el arco mide tanto, la columna que lo soporta debe medir una proporción determinada. Si el muro tiene tal grosor, los cimientos deben tener esta profundidad. No era intuición, era matemática aplicada sin papel. Y hay evidencia de que esas reglas eran increíblemente precisas. Los arqueólogos han medido los 80 arcos del Coliseo y han encontrado una consistencia milimétrica que resulta difícil de explicar incluso con herramientas de medición modernas, y que solo puede explicarse por un sistema de transmisión del conocimiento extraordinariamente sofisticado. El Coliseo tardó 8 años en estar en pie, pero tardó generaciones en saber cómo hacerlo. Termino con algo que a mí personalmente me parece la parte más perturbadora de toda esta historia. En el año 443, un terremoto devastó el sur de Italia y causó daños serios en múltiples estructuras de Roma. El Coliseo sufrió daños en la fachada sur. Lo que los arqueólogos descubrieron al estudiar esos daños es que la zona que se derrumbó era la que había sido reconstruida en épocas posteriores con técnicas menos rigurosas que las originales. La parte del siglo I, la parte construida por aquellos ingenieros y aquellos prisioneros, aguantó 2000 años. Terremotos. Saqueos medievales en los que literalmente se arrancaron bloques del edificio para usarlos en otras construcciones. Siglos de abandono. Y el núcleo original sigue en pie. Hay una frase que un ingeniero italiano dijo en una entrevista hace algunos años que se me quedó grabada. Dijo que si hoy construyéramos el Coliseo con materiales modernos, probablemente no duraría 2000 años. Probablemente no duraría 500. Eso dice mucho sobre lo que llamamos progreso. Si llegaste hasta aquí significa que este tipo de historia te engancha tanto como a mí. Dale un vistazo a los otros videos del canal porque hay más de esto. Historia real, sin adornos, sin condescendencia. Solo la verdad detrás de las cosas que creemos conocer y que resulta que apenas hemos empezado a entender. El Coliseo romano lleva 2000 años mirando a Roma, y Roma lleva 2000 años mirándolo a él. Hay algo en ese intercambio que todavía no hemos terminado de descifrar.